¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal del ABC de tu dinero. En días complicados, ¿no? Con abundancia de información y datos que pueden ser vistos de distinto modo, ¿no? Con distintas perspectivas. Desde el plano de la educación financiera, más allá de las opiniones personales que pueda tener cada uno, en el ABC de tu dinero decimos que es la macro y la micro de cada día, ¿no? Es decir, ese es hay un entorno en el cual se manejan nuestras finanzas. Claramente, en ese entorno es poca la influencia que podemos nosotros ejercer. Después se ve una bajada, la micro, y ahí están nuestras finanzas personales. Pero uno de los puntos que quizás muchas veces perdemos de vista, y esto aplica para la macro y la micro. Hoy podemos llamarlo la macro y vos. Eh, y vamos a seguir hablando de la macro porque es un factor claramente condicionante de cómo pueden funcionar, cuáles son los márgenes de maniobra de tus finanzas personales. Hay un tema que se pierde de vista y que es el de la asociación entre las decisiones que tomamos. Las que tomamos nosotros, las que toman aquellos que ejercen funciones de gobierno, las que se toman en las empresas. Siempre hay una acción y hay una reacción. ¿Sí? Los contadores podemos decir hay un debe y un haber. Pero no hay decisiones aisladas. ¿Sí? No hay decisiones aisladas, sino que las decisiones, ya digo, que se toman tienen el correlato o un impacto en otro lado. Bueno, entonces la idea hoy es explorar por lo menos yo elegí dos noticias hoy como para usar de disparadores del tema de la macro y voz. ¿Sí? Uno tiene que ver con eh, el acuerdo que se alcanza con el Fondo Monetario, las implicancias de esto, por lo menos en las visiones más, en las cuestiones más visibles en lo inmediato, y las políticas de endeudamiento que tienen los gobiernos y los destinos de esos recursos. ¿Sí? Así que voy a compartir simplemente a modo de imagen una eh, placa que tiene que ver con este acuerdo, ¿sí? El acuerdo que se alcanzó y los desembolsos y las deudas, ¿no? Un poco, a ver, ¿qué se tiene que entender con respecto a esto y cuál puede ser la influencia que podemos esperar en nuestras finanzas personales? Casi hay un consenso, por lo menos en términos de interpretación, que el acuerdo que se alcanzó con el Fondo Monetario eh, implica desembolsos, ¿sí? Por parte del fondo, que sabemos que en gran medida son lo que podemos llamar asientos contables, ¿no? Es decir, dinero para pagar compromisos eh, que se tienen asumidos con el mismo acreedor. Por lo tanto, uno dice, bueno, es decir, esto es el ingreso de dólares frescos a la Argentina. Esto puede ser un factor que aumente la oferta de dólares en un mercado cambiario complicado como tenemos en Argentina, ya de antes de las PASO y post-PASO, particularmente más, es decir, con cotizaciones más volátiles. La respuesta es casi definitivamente no, porque el excedente que puede decir el gobierno contar para manejar una oferta adicional y volcar al mercado dólares si hay una demanda y poder sostener los tipos de cambio, no parece que sea realmente significativa. Algunos hablan de 1.000 millones, recordemos que esto es para pagarle al fondo y es para pagarle a eh, aquellos otros proveedores de recursos que nos prestaron para poder pagar lo que teníamos que pagar oportunamente al Fondo Monetario. Es decir, que es ir devolviendo dinero que recibió el Estado. Por lo tanto, más allá de las cifras que parecen altamente significativas, quizás el impacto en términos de lo que podemos pensar. Mercado cambiario, muy poco, muy poco. Recordemos que hay otro dato que muchas veces no se visualiza, que son deudas comerciales que tienen los importadores, porque no pueden acceder al mercado
único de cambios por algo así como 34.000 millones de dólares. Es decir, que ahí debajo de la alfombra hay unos cuantos pesos. De vuelta, esto, lo digo, es muy poco lo que aporta. Sí, quizás lo que nos va a interesar es pensar de vuelta cuáles son las condiciones o las exigencias que pueden plantearse en términos que se llaman las metas del programa o del acuerdo que se tiene. Y ahí vamos a hacer una referencia un poco más adelante, porque en lo que nosotros vimos como ciudadanos en los últimos días, tuvo que ver con esta devaluación pospaso que hubo el lunes siguiente al domingo de agosto, donde, bueno, se hizo una devaluación, un retoque del tipo de cambio oficial, el cual quedaría fijo hasta octubre. Es un dato, ¿no? De vuelta, un tipo de cambio fijo hasta octubre, con una inflación que va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque esa devaluación tuvo un traslado muy intenso a lo que es precios, ¿sí? Es decir, a los precios transables fue rápidamente transferida, y después sabemos que hay otro capítulo que es el tema de tarifas, combustibles, también tuvieron lo suyo, y después pareciera, y este va a ser el segundo punto, el tema de una especie de acuerdo transitorio hasta octubre, por lo menos para que los precios tengan un sendero de crecimiento del 5%, como para apaciguar las aguas. Vamos a ver ese punto también, porque acá hay debe y haber. Entonces, acá el debe y el haber es un asiento contable. Es muy poco lo que queda como excedente. Otra noticia que hubo vinculado al tema del endeudamiento externo es que también se consiguió un préstamo de parte del Banco Interamericano de Desarrollo y parte del Banco Mundial por unos 1.300 millones de dólares destinado a distintos objetivos, pero fundamentalmente a reforzar las partidas alimentarias, lo que es tarjeta alimentar, y las prestaciones sociales, como el caso de la AUH. ¿Cuál es el punto ahí? Es decir, uno piensa, el presupuesto ya no alcanza, hay que buscar otros recursos adicionales. El punto es este, nos tenemos que endeudar para pagar gastos corrientes. ¿Qué pasaría si una familia tomara una conducta de este tipo? ¿No? Veas a alguien que va con una tarjeta de crédito y va pagando en cuotas las prestaciones o los servicios y los bienes más elementales que tiene que utilizar para su subsistencia. Es decir, tenemos que endeudarnos para eso. Es decir, es muy poco lo que va a quedar de ese endeudamiento para otros fines, ¿no? Uno dice, bueno, qué deuda es buena, qué deuda es mala. Este es un dato a tomar en consideración, ¿no? Como una referencia que no puede perderse de vista. 1.300 millones que van a ir en una parte significativa, algunos hablan de cercana a unos 450 millones de dólares para partidas que tienen que ver con gastos corrientes, ¿sí? El debe y el haber, ¿no? Acción, reacción. Es decir, no alcanzan los recursos que recauda el Estado para atender sus gastos corrientes y tiene que tomar endeudamiento. No parece una decisión muy acertada. El otro punto tiene que ver con el programa de precios justos, porque esto viene de la mano de lo anterior, ¿no? Nosotros hemos hablado que la devaluación impactó en los productos, no sé, más próximos a las personas, alimentos, productos de la canasta básica. Hay algunos que todavía vienen retrasados, ¿no? Y que van a ir sobre tu ingreso mientras se discute cuál va a ser la dinámica de ajuste o de actualización de ingresos que están en tu presupuesto, que están quedando claramente retrasados ante este repunte fuerte de precios. Hablamos del sector formal, bueno, serán paritarias o, como venimos hablando hace unos días, seguramente algún refuerzo a través de suma fija, lo cual también genera otro tipo de distorsiones. De vuelta, no hay decisión simple, pero por ahora estamos enfrentando precios nuevos con ingresos viejos. Ese es un dato de la realidad. Y en este punto me detengo a mirar lo que planteaba el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y donde menciona cómo se alcanza el acuerdo de precios, ¿no? ¿Cómo se alcanza el acuerdo de precios? Y esto implica, según los dichos
del secretario, un acuerdo entre empresas y Estado. ¿Quién es el Estado? ¿No? El Estado, es decir, tenemos que empezar a ver esta mirada, es decir, las empresas podemos saber quiénes son, ¿sí? Tienen nombre, apellido, eso es más fácil de percibir. A veces el Estado es una visión como que hablan del otro, y el Estado es sostenido con nuestros recursos, ¿sí? El Estado es el responsable de brindar las prestaciones de buena, mala calidad o inexistentes en muchos casos. Entonces, ese es el Estado en lo que nosotros aportamos y en lo que nosotros recibimos de él. Es decir, en donde uno podría decir entonces, si mirás esta noticia de otro modo, es decir, ¿qué estamos poniendo nosotros, ¿no? Como Estado, como contribuyentes, como ciudadanos, para que este acuerdo tenga por lo menos no digo un final feliz, pero un comportamiento por lo menos razonable? Se menciona nuevamente la devaluación propuesta o impuesta, perdón, por el Fondo Monetario. Bueno, parecía que era crónico una muerte anunciada. Esto sucedió, esto provocó esa escalada en los distintos tipos de cambio, ¿no? Y de vuelta la existencia, esto lo voy a recalcar, de un dólar fijo oficial hasta octubre, que vamos a ver si se puede sostener. ¿Qué pasa cuando hay acuerdos de esta naturaleza? Vamos a un poquito más, a plantear un poco más este punto. El número de empresas que participan, aquí se mencionan 340, se habla de 435, es decir, la forma de canalizar el acuerdo de precios, ¿sí? Que involucra combustibles, por ejemplo, y en el resto de los productos, que es una gama bastante amplia, implica un intercambio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ponen las empresas? Las empresas, en algunos casos se le ha pedido que retraigan los precios, ¿sí? O que no suban no suban al ritmo de la inflación que va a venir, sino que suban a un ritmo más bajo. Uno podría pensar, ¿las empresas pierden rentabilidad? Es una hipótesis, ¿sí? Las empresas pierden rentabilidad. Las empresas pierden rentabilidad, puede comprometerlas financieramente y puede comprometer también los niveles de empleo y actividad. Dato. Las empresas tienen un colchón de precios, ¿sí? Es decir, están ya anticipándose a la existencia del acuerdo, es otra hipótesis, ¿sí? Por lo tanto, quizás puedan hacer un esfuerzo con una oferta restringida. Recordemos que cuando nosotros vamos a las grandes superficies a comprar, encontramos muchos espacios vacíos, ¿no? Como que esa oferta no es tan amplia porque todos tratamos de volcarnos en aquellos productos que tienen un precio más bajo en comparación a otras marcas. Así que, ¿qué están poniendo las empresas? ¿Rentabilidad o sacrificando márgenes adicionales que tenían? ¿Y qué pasa del lado del Estado? ¿Qué ofrece el Estado? Dice, bueno, vos no subas los precios y yo te voy a dar algo a cambio. Y acá viene un punto. Uno de los temas que se ofrece es una disminución de la carga impositiva que tienen las empresas. Un Estado que tiene que pedir prestado para pagar asignaciones universales y tarjeta alimentar, ¿está en condiciones de bajar impuestos? Parecería que no. Y si baja impuestos, la pregunta es, cuando yo bajo recaudación, ¿no? Como Estado, y tengo menos recursos, ¿cuál es la contrapartida? Es decir, qué otras cosas van a sufrir la disminución de estos recursos? ¿Por dónde va a ir el tema? ¿Habrá gastos que se van a recortar y no se mencionan? Cuando un Estado resigna recursos, ¿sí? Seguramente el lado B es una reducción del gasto, por las buenas o por las malas, prolijo, desprolijo, ¿sí? Más visible, menos visible. Posiblemente estemos en un escenario donde la multiplicidad de decisiones que se van tomando, lo que van generando es este fenómeno donde vemos una medida, pero no alcanzamos a visualizar el efecto rebote, si querés llamar, o la contrapartida de este asunto. Entonces, si no es un recorte de gastos, será emisión. Y si es emisión, sabemos que es una forma más de seguir alimentando esta dinámica peligrosa, ya muy peligrosa, de mucho dinero en la calle, alimentar la espiral de precios, ¿no? Porque la emisión
más allá de las discusiones que puedan existir, es una de las causas que alimenta la espiral inflacionaria. Entonces, este es el entorno. Dos cosas: endeudamiento, características e impacto en el mercado de cambio, si querés llamar así. Y por otro lado, la estrategia derivada del impacto de la devaluación en los esquemas de precios administrados. Beneficios para empresas, sacrificios de las empresas, bolsillos que los van a verse favorecidos y bolsillos que pueden verse perjudicados. En el medio, un escenario de ingresos viejos, ¿sí? Ingresos viejos e insuficientes. Estamos hablando del sector formal, que tiene paritarios y tiene cierto esquema de contención, con precios nuevos que tienen una dinámica muy rápida y muy veloz y con un escenario de incertidumbre que los potencia todavía mucho más. ¿Cómo se comparten los esfuerzos? Es un hermoso debate que el ciudadano con mayor educación financiera tiene que empezar a revisar y a plantear. Hoy quisimos ir por este lado, viendo la macro y viendo la micro, y entendiendo el impacto que puede tener en tus finanzas personales. Te agradecemos que nos sigas. Este es un modo también de acompañar la educación financiera, entendiendo qué pasa, qué es lo que pasa, cuáles son, ya digo, las acciones y reacciones de las medidas que toman otros, pero que impactan en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por seguir nuestro canal, por suscribirte y por compartir nuestros contenidos. Nos estamos viendo.